conexión. Por lo tanto, muchas de las plataformas trabajaban o se conocían, ¿cierto?, en forma limitada. Por lo tanto, tuvieron que crearse algún tipo de procedimiento en el cual todos los sistemas pudieran comunicarse entre sí. Para eso nosotros necesitamos lo siguiente. Para que exista la comunicación en un dispositivo, en las redes de las telecomunicaciones, hay tres puntos que hay que tocar, ¿cierto? Primero, el método de acceso se refiere a cómo yo voy a entrar a la red. Por lo tanto, los dispositivos cuando entran a la red o se empiezan a comunicar con otros tienen que tener un valor en común. Pues lo primero que nosotros nos comunicamos cuando entramos a la red es mediante bits o voltaje eléctrico. Lo primero que nos encontramos cuando un dispositivo se conecta a la red física. Luego, nosotros nos vamos encontrando con distintos tipos de medios. Un dispositivo, para que se conozca con otro dispositivo en una red LAN, necesita trabajar con direcciones MAC. Luego, cuando esos dispositivos ya se conocen en una red LAN, necesita salir de la red y por lo tanto ahí va a tener que conocer direcciones IP. Después que conoce la dirección IP, este dispositivo va a empezar a conocer otros elementos más. Van a aparecer los puertos o los paquetes. Entonces, cada vez nosotros tenemos que ir conociendo elementos distintos, pero siempre tenemos que tener un método de acceso. En las comunicaciones todo comienza siendo bits, independientemente del medio físico que tengamos. Si nos conectamos por fibra óptica en un principio, si nos conectamos por aire, por cobre, lo primero que nos enfrentamos siempre van a ser bits. Siempre bits. Segundo, el control de flujo se refiere a que si nosotros nos comunicamos, tiene que haber algo que regule cuándo comienza y cuándo termina una comunicación. De lo contrario, no entendería un mensaje de un dispositivo con otro. Es como cuando uno empieza a hablar y no sabe quién termina la comunicación primero, ¿cierto? Yo hablo y espero el saludo de vuelta, pero nadie me responde, entonces no existe control de flujo. En los dispositivos tiene que haber alguien que pare o que inicie y que tenga la comunicación. Y por lo tanto, en ese tiempo debe haber una espera. De lo contrario, si un dispositivo se empieza a comunicar en la red, empieza a enviar información y no espera que el otro la reciba o no espera que la procese, ¿cierto?, no se cumplen estos objetivos. Las comunicaciones siempre tienen que ser un dispositivo que transmite TX y un dispositivo que recibe la comunicación, un RX. Un dispositivo comunica, tiene que esperar que existe una respuesta, ya sea positiva o negativa. Si el otro dispositivo no escuchó, tiene que dar un plazo de tiempo, ¿cierto?, para poder decir, ¿sabes qué? No escuchó y vuelvo a reenviar información. No puede hacer esto un dispositivo 2, 3, 4 veces mandar información sin esperar respuesta. De lo contrario, no se cumple para nosotros el control de flujo en el tiempo de espera. Simplemente esta comunicación no se ejecuta. Tenemos que esperar un dispositivo de la red, que se comunique, que pregunte por otro y que espere una respuesta, sea positiva o negativa. En ese sentido, un aparato, nosotros cualquier dispositivo, cualquier host, lo primero que hace, después de comunicarse o conectarse a la red física, es empezar a enviar peticiones de direcciones MAC en la red. Si la dirección MAC existe, es porque el otro dispositivo está en la red y por lo tanto va a recibir una respuesta. Pero yo no puedo, por ejemplo, preguntar por una MAC inexistente en la red y no esperar que me diga el switch si existe o no existe. Tengo que esperar una retorno. Si no se cumple esto, no hay comunicación. Y eso es lo que generalmente ocurre cuando las comunicaciones no se realizan. Empezamos a hacer muchas peticiones, pero no esperamos una respuesta. Es como en la impresora, usted manda muchas impresiones, muchas colas de impresión a la impresora y no sale, y el usuario le pega a la impresora, la apaga, la prende, ¿cierto? Y no entiende que estamos esperando la respuesta recién por de vuelta. En las comunicaciones, si usted empieza a forzar una transmisión, si la fuerza, simplemente, y no llega una respuesta, no se va a ejecutar la transmisión. Hay que esperar que retorne algo. Algo similar, por ejemplo, sería en la vida humana, y algo similar sería en una red. Hay tres formas de transmitir, jóvenes, tres formas de transmisión a nivel de mensaje que aparecen en las redes. Las únicas, múltiples y broadcast. Una transmisión única es cuando un dispositivo se tiene que comunicar solamente con otro en la red. Por lo tanto, este aparato, este host, conoce específicamente esa MAC. Conoce la MAC del otro equipo. Se la pregunta al switch
y llegan directamente al otro dispositivo terminal. Y no es necesario que vea al otro dispositivo de la red. Cuando esa transmisión se ejecuta en ese sentido, se llama unicast. Un aparato conoce a otro y no conoce ninguno más. Por lo tanto, la comunicación es en este sentido. Solamente un dispositivo de red. Existe otra forma de trabajar que se llama multicast. En unicast los equipos entre ellos no se conocen. Se conocen de uno a uno. De Mac a Mac. Aquí en la red LAN, su Mac conoce solamente esa Mac. Pero no los dispositivos que Y no conoce el resto. ¿A quién le pregunta? ¿A quién debe preguntarle siempre un host en una red LAN? Es al switch. Él tiene almacenadas las direcciones MAC del otro dispositivo. Y él le pregunta por una MAC específica. Por lo tanto, este PC, por ejemplo, se conecta por la boca Fastnetnet 02 y este otro PC está conectado por la 03. Se conoce las dos bocas y se conoce la MAC de origen y destino, nada más. Otra forma de transmitir es cuando se hace por multicast. Y multicast se refiere a que un host de origen pregunta por un grupo de hosts de la red. Por lo tanto, esto podría ser una transmisión multicast, donde puedo conocer, en este caso, un grupo de puertos y un grupo de direcciones MAC. Grupos. Y al resto, para él no lo necesita transmitir, no necesita ubicarlos en la red, a pesar que están físicamente conectados. Unicast de uno a uno, multicast a un grupo, y las transmisiones que nosotros conocemos, o la forma de transmitir hoy día los dispositivos de red, transmiten por medio de broadcast. Y broadcast es preguntarle a todos. Hoy día en las redes locales nosotros transmitimos por broadcast. Es decir, este host de origen le tiene que preguntar al switch por todas las MAC que él conoce para ubicar a una en específico. Esto es como pasar la lista, pues llegar y decir, nombrarlo todo, ¿cierto? Estén o no estén. Estén o no estén presentes, pero igual nombrarlo. Y ahí comunicarme con los que estén aquí. Eso es broadcast. Las transmisiones de broadcast son las que se utilizan actualmente. ¿Ya? Tenemos que preguntar por todos los dispositivos de la red. ¿A quién se los preguntamos? En este caso, al switch. ¿Dónde almacena el switch las direcciones MAC? La almacena en una tabla que se llama CAM. ¿Y nosotros cómo podemos ver las MAC de nuestra red? ¿Las podemos ver? Usted inicia su consola CMD, la hace ahora, la levanta y ejecuta el comando ARP espacio menos -A. ¿Qué le va a mostrar ese comando? Le va a mostrar todas las MAC, o le va a decir al switch, muéstreme las MAC que usted conoce, y le va a empezar a mostrar las MAC de todos los dispositivos de la red. No hay tantas. Le va a empezar a mostrar las MAC. Esas son las MAC de este momento, de este laboratorio. Muestra la IP y la MAC del dispositivo. ARP espacio -A. Se las preguntamos al switch. Lo hacen por consola CMD y ejecutan ARP espacio -A. Por lo tanto, si queremos comunicarlo a un host en especial de la red, él le va a preguntar a todos, la switch, muéstreme todas las MAC que existen en la red. ARP espacio -A. NetView. Pero ARP espacio -A nos muestra la IP y las MAC de la red. ¿Le vamos a apagar el computador? Está en nuestro equipo. Profe, con este comando ese sale el servidor de acá, ¿cierto? ¿Usted? ¿No? Un PC que está conectado por ahí, un PC personal que se conecta a la red. Ahí. Eso lo. A ver, si tú le haces. Técnicamente, si tú le haces un ping al nombre del equipo, te va a retornar el IP. La casita. Te va a devolver el IP. Y hacía ARP, espacio -A, muestra las direcciones MAC de la red. Se las pregunta al switch. Y le va a mostrar las direcciones MAC de todos los dispositivos que están conectados en este momento por su IP. Con esas direcciones MAC. Es importante esa información de los MAC para nosotros. Importantísimo. Ahora yo te podría comunicar por red. A ver, primero la tabla MAC se almacena acá, en un archivo que se llama CAM.
del switch. Cuando quiero transmitir por broadcast, lo que estamos haciendo ahora es preguntarle, muéstrenme todas las direcciones MAC, esto es broadcast. Y cuando veo el listado de MAC, ahora quiero comunicarme con la que encontré. Pero tiene que preguntarle por todas. Así como ya empezamos a entender el funcionamiento de la red. Para que exista una comunicación, ya sabemos que se va a transmitir por broadcast. El switch es el dispositivo que conoce todas las MAC de la red y se las vamos a preguntar a él. Muéstrame todas las MAC de la red, mi tabla ARR, listo. Está la MAC que necesito conversar, si está, ahora deríveme hacia ella. Un switch, nuestro switch jóvenes, trabaja de la siguiente forma. Sabemos que almacena las MAC, pero ¿cómo la almacena? ¿Cómo las conoce? Un switch conoce una MAC mediante el puerto con que se comunica el PC. Por lo tanto, si yo me conecto al puerto 5, el switch va a conocer la MAC por el puerto 5. Pero después, cuando quiere preguntar por todas las MAC de la red, y manda esa información por todos los puertos, menos por el que me conecte. Ese es el funcionamiento del switch. Conoce la MAC por el puerto que estoy conectado, pero informa por todos los puertos, menos por el que me conecte. Así transmite mediante broadcast. Por lo tanto, cada puerto de un switch va conociendo una MAC distinta del PC que tiene directamente conectado, o PC, o dispositivo de red, consola, teléfono, lo que sea. Pero informa por todos los demás puertos, menos por el que nos conectamos. Por ejemplo, si me conecto por la boca 1, ¿cierto? Aprendió mi MAC por el puerto 1. Pero después, ¿cómo le informa el resto? Desde la boca 2 a la 24, menos por la 1. Así trabaja el switch. Para que las reglas funcionen, para que esto funcione, jóvenes, existen los protocolos de red. Y los protocolos de red son los que no nos regulan la transmisión. ¿Y qué cosa vamos a transmitir? ¿Por qué es importante lo que vamos a ver ahora? Porque si yo entiendo cómo trabajan los protocolos de red, puedo hacer análisis de tráfico de red. Puedo diferenciar qué cosas se ven en la red y encontrarlas. Si yo no entiendo los protocolos de red y ocupamos el programa WebChat, voy a ver solamente cifras y no voy a saber qué representan. Pero si empezamos a conocerlo, va a venir a mí identificar algo que necesito saber. ¿Ya? Por ejemplo, quién transmite, quién envía y qué cosa está transmitiendo un dispositivo en la red en este momento. Encontrarlo. Pero sí que entender primero los protocolos. Los protocolos son diversos y se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, el protocolo más conocido, HTTP, protocolo de hipertexto, que es el protocolo que se encarga de convertir el código fuente de una página web en algo visible. Nosotros programamos un sitio web en lenguaje de programación. Adelante. Nosotros programamos la página web en un lenguaje y el que se encarga de convertirlo es el protocolo HTTP. Por lo tanto, sin este protocolo, nosotros no veríamos la página gráficamente, veríamos el código fuente. ¿Cierto? Igual que botón derecho, ver el código fuente de la página, eso es lo que veríamos. No veríamos resultados. Existe un protocolo que se encarga de la transmisión, que es TCP. Hay otro más que aparece por ahí que es el nombre que es UDP. Y son los protocolos que se encargan de transmitir y verificar que algo llegue bien. Hay un protocolo que se llama UDP, que se encarga solamente de transmitir en forma rápida y no verificar que algo llegue. Por ejemplo, en una red hay servicios que tienen prioridad con otros y eso tiene que ver con la velocidad, la latencia y todo lo que puede perjudicar a nosotros la transmisión. Un correo electrónico, ¿qué importa? ¿Que llegue rápido o que llegue y que en caso de que falle vuelva a reenviarse? Si por ejemplo un correo no llegó, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Que sea rápido que llegue al otro dispositivo o que verifique que llegó bien? Por lo tanto, todos los servicios que necesitan verificación y que se preocupe de reenvío van a funcionar por este protocolo, por ejemplo por TCP, orientado al transporte, el correo electrónico, los sitios web. Pero en cambio hay servicios que yo necesito que transmita rápido, no importa que no llegue. Por ejemplo, estoy viendo o estoy jugando online. Estoy haciendo un juego online. El juego online se corta un segundo y se perdió la comunicación y no se retransmite eso. O estoy viendo, por ejemplo, un partido de fútbol online por streaming y se cortó un segundo la transmisión y volvió. ¿Qué pasó? Se perdió nomás.
y justo hicieron el gol. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay servicios, cuando se verifica, cuando tienen verificación, no ocupan mucho ancho de banda. Pero en cambio los que trabajan por UDP, eso es lo que se necesita que se reenvíen rápido, ocupan mayor ancho de banda en la red. Por eso los juegos ocupan mayor ancho de banda en la red. Porque son orientados a enviarse, pero no a verificar que lleguen bien. O la transmisión de video en línea. Todo lo que sea en línea a tiempo real trabaja bajo este concepto. Y esto es lo que consume más ancho de banda en la red. Porque se preocupan, en este caso, los dispositivos que se envíen, pero no que vuelvan, sino que se envíen solamente rápido. Una videollamada, por ejemplo, Skype trabaja por acá. Se pierde un segundo de transmisión, se perdió, ¿cierto? Justo se perdió. Pero ¿qué ancho de banda ocupa? El mayor de la red. Eso me permite a mí identificar si estoy ocupando todo el servicio de red. ¿Quién se encarga? ¿Qué dispositivo se encarga de analizar esto? ¿Quién transmite más o menos? El router. El router se encarga de balancear lo que transmito por TCP o por UDP. ¿Qué prefiere usted? ¿Velocidad o prefiere verificación de error? Que llegue bien. Por eso tiene que jugar. ¿Qué prefiere en la red? ¿Transmitir rápido? ¿O prefiere ocupar un protocolo que transmita y verifique errores en caso de que falle? Es que depende también. Por ejemplo, una empresa no la van a ocupar para jugar, ¿cierto? Los servicios de red lo van a ocupar para correo, para servicios propios. Pero joven, en la casa, para mí es prioritario UDP. Los juegos online, ver videos, ver películas en línea en tiempo real, es prioritario este protocolo. Pero en la empresa a lo mejor no, por TCP. ¿Quién se encarga de configurar o quién hace esa pega? El router. Él balancea la carga. Generalmente cuando vienen automáticos, él le da prioridad a esto. Y al resto le quita ancho de banda. Por eso cuando usted juega en la casa, consume todo el ancho de banda de la red de la casa y los otros servicios no corren bien. Porque el router automáticamente le da prioridad a uno. Si uno lo configura en forma estática, esto, manualmente, podría decir que algunos servicios corran más rápido en la red que otros. Pero en el router. Protocolo de internet, el protocolo IP es el que más vamos a utilizar nosotros y es el encargado de identificar equipos o hosts en la red, direccionamiento IP. Cada dispositivo en la red tiene que tener una IP única. En la red local. Eso no implica que yo aquí, este PC tenga un IP y en la casa tenga un PC con la misma IP. Pero en redes LAN puede ocurrir, pero no en redes WAN. En internet no puede suceder. Y tenemos protocolos también que nos permiten acceder a la red física, ¿cierto? Y al enlace de datos. Capa física, bits, voltajes. Ahí funcionan esos protocolos. Capa enlace de datos, las direcciones MAC. Entonces hay un protocolo para cada cosa. En un principio, jóvenes, existían estos tipos de protocolos. Por eso las comunicaciones no se podían integrar. Por ejemplo, cada plataforma tenía su propio protocolo de comunicación. Apple tenía un protocolo, ¿cierto? Que era Apple tal. Y con esto se comunicaba. Pero ¿qué pasaba con las redes Apple? Que solamente los aparatos Apple se podían ver entre sí. Eran redes propias de tecnologías privadas. O sea, hacía una red con puro equipo Apple, switch Apple, router Apple, pero no podía poner un PC con Windows. No entendía, no hablaban el mismo idioma. Novell, una empresa también alemana, tenía sus propios protocolos y estas se usan todavía para todo lo que es equipamiento que llegan, por ejemplo, para funciones específicas. En Codelco, a mí me tocó ver que los protocolos de comunicación, los de red de los dispositivos, los sensores, las maquinarias, los servidores que llegan de Alemania, son todos bajo este protocolo, no usan IP, por ejemplo, no usan Mac, usan protocolos propios. Entonces trabajan entre ellos solamente. Por ejemplo, si usted se compra un Mercedes-Benz, ¿cierto? Se compra un auto alemán, los autos alemanes traen un computador que analiza todo lo que pasa en el auto, pero ellos no trabajan con IP, trabajan con estos protocolos propios. Entonces el técnico que va a revisar un computador de un automóvil Mercedes-Benz va a quedar medio complicado, porque va a querer asignarle un IP, por ejemplo, para arrastrarlo y no puede, no usa un IP, usa otro protocolo. Nosotros, más seguro, a ver, entre comillas más seguro, porque se comunican para redes privadas, pero no se puede comunicar con el resto. Hoy día el protocolo estándar que usamos nosotros en todo el planeta, que deberíamos usar el 99% de los dispositivos del planeta, es TCP/IP, este protocolo. ¿Qué permite TCP/IP? ¿Por qué se hizo?
Porque independientemente del sistema operativo que tengamos en un dispositivo, la tecnología que use, se pueden comunicar todos esos equipos entre sí. Yo tengo un teléfono con Android, tengo un teléfono con iOS de Cisco, o un teléfono con iOS de Apple, y ellos tienen algo en común, que se conectan a la red mediante una dirección IP, independientemente de qué equipo sea. Tengo una consola de videojuego, Sony, tengo una consola de videojuego Xbox, y las dos se conectan a la red mediante IP. Entonces, cuando hablamos un lenguaje en común, estamos diciendo que utilizamos un protocolo genérico. Y TCP/IP para nosotros es protocolo estándar. El 99% de los equipos del planeta usan TCP/IP. ¿Quiénes no usan TCP/IP hoy día? Yo sé que no usa el Pentágono. El Pentágono tiene su propio protocolo de comunicación. Por un tema de privacidad. Ellos no se comunican a la red convencional. La red física es la misma. O sea, ellos usan switch, router, tarjetas de red. Usan lo mismo que usamos nosotros, pero la diferencia es que los protocolos que trabajan son distintos. Por lo tanto, nosotros no podemos comunicar los pentágonos y los pentágonos no se comunican a la red convencional. Trabajan en redes privadas. Esa es la diferencia, pero un tema lógico. Siguen siendo PC, siguen teniendo Windows instalado, siguen usando switch y router. Pero el protocolo cambia. Cualquier dispositivo hoy día que nosotros veamos que tenga dirección IP, que tenga IP, estamos hablando de que usa este protocolo. Si su equipo tiene IP, está usando el protocolo estándar TCP/IP. Eso es lo que nosotros nos diferencia. Y entre esos protocolos vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, está el TCP/UDP encargado de la transmisión de lo ancho de banda. Y tenemos los protocolos con las versiones de IP, versión 4 y versión 6. Una que está en hexadecimal y la otra está en formato decimal. Actualmente usamos IPv4, pero tenemos que migrar a IPv6 porque se agotaron la IP. Un cambio. Entonces, en común todos estos protocolos, independientemente de la forma como transmitan, todos acceden al medio físico, mediante distintas tecnologías, Ethernet, ¿cierto? Inalámbrica u otra. Pero cambia la forma de comunicarse, el lenguaje. De esa arriba cambia. Por estándar nosotros TCP/IP. Hoy día en Chile podríamos decir que no hay dispositivo que no use TCP/IP. Todos usan TCP/IP. Si usted tiene una dirección IP, por lo tanto, cae en este rango. Cualquier aparato usa un IP, trabaja con este protocolo. Y cualquier aparato que tenga una dirección IP, se le da un nombre también. Un host. Aparato que tenga IP, se le denomina host. Porque antes nosotros asociamos IP computador, ¿cierto? Hace un par de años. Pero hoy día no solamente el computador tiene IP. Cualquier aparato puede tener IP hoy día. Todos podemos tener IP. Ahí aparecen un poco los mapas de protocolo. Para nosotros estos protocolos se van a diferenciar por capas. Y aquí aparecen las capas de transmisión. Las famosas capas del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Entonces, si nosotros vemos las capas, para poder especificando qué cosa trabaja cada una, en la primera capa es cómo nos comunicamos en la red. Esta es la capa física. Aquí es cómo accedimos. Aquí funcionan los cables, jóvenes. Todo lo que es cableado o lo que es la red de acceso. El cobre, la fibra óptica y la red inalámbrica trabajan en la capa de acceso a la red. Y hay protocolos también que identifican esa capa. Es lo primero que nos enfrentamos. Por ejemplo, nuestra red, nuestra primera capa, donde nos conectamos en la capa física y nos conectamos por qué medio, por cable de red, ¿cierto? Entonces estamos hablando con Ethernet ahí. Caemos en esta capa. Eso es lo primero que nos enfrentamos a una tarjeta de red, por Ethernet. Luego empiezan a aparecer más protocolos, a medida que ya entramos a la red. Los protocolos que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, el protocolo IP, asignar IP, están los protocolos de enrutamiento, que esto lo trabajan los routers y son los encargados de salir a la red. Están los protocolos de balanceo de ancho de banda, aquí está el ancho de banda. UDP, TCP, mayor ancho de banda, menor ancho de banda y el estado de transmisión. El router trabaja acá. Y finalmente, tenemos los últimos protocolos que son los que ve el usuario. Esta es la capa del usuario. Esto es lo que ve. Lo que es representado en la red, lo que son los lenguajes de programación, los servicios. Pero esto tiene que ocurrir internamente.
Siempre entramos con un protocolo y hacemos algo visible. Capa de aplicación es lo que ve el usuario y la capa de acceso a la red es cómo nos comunicamos. Tiene que ser en ambos sentidos. Nosotros empezamos así y después volvemos y retornamos a lo mismo. No puede fallar una capa. Si falla una capa de ellas, no comunicamos simplemente. ¿Quiénes regulan esto? Hay varios organismos jóvenes que manejan o crean los protocolos. Dentro de los más utilizados es la IEE, Instituto de Ingeniero Electrónico y Estandarización. Cada vez que usted compra un aparato electrónico, vean el manual, viene con este logotipo. Viene con este logotipo. Compra un teléfono, viene con ese logotipo. Compra un aparato electrónico, viene con ese logotipo. Y ellos regulan todas las normas con respecto a voltajes que va a usar el aparato o protocolos de comunicación. ¿Quiénes regulan las IP? Porque alguien en el planeta tiene que decir qué IP vamos a ocupar, ¿cierto? ¿Cuáles son las IP asignadas a un país? ¿O cuáles son las IP disponibles? También las regula alguien. Y esta organización es la que regula la dirección IP. Que la dirección IP ya no se vende. Antes se compraban grupos de dirección IP. Ahora ya no. Se agotaron. Y las últimas IP que quedaban disponibles, quedaban 4 millones de dirección IP. Y las compró Microsoft. Las compró hace 6 años. Se las compró este organismo y ellos las revenden ahora. ¿A quién les revenden la IP? No nosotros como usuario final, sino que los proveedores de internet. Claro, Movistar, Entel, ellos compran IP a ellos, a este organismo, para poder distribuírsela a sus clientes. El tema está en que las IP, como se agotaron, jóvenes, los proveedores de internet tienen que revenderse entre ellos, subarrendarse IP. Por eso no es de extrañar que usted en algún momento, por ejemplo cuando se conecte por su banda ancha móvil, tenga una dirección IP que le pertenece a Entel, siendo que usted es cliente de Claro. Le tienen que arrendar IP porque ellos no tienen la cantidad de IP suficiente para darle abasto a los usuarios. Con el trazo, ¿no? Con el trazo. Con el tracer yo puedo ver claro por dónde paso y podría darme cuenta que estoy pasando por equipos de Entel. Hoy día, por ejemplo, hay una empresa nueva de telefonía, ¿cierto? La empresa WOM que llegó a posicionarse, que simplemente no tiene ninguna infraestructura. Ellos le están ocupando servicios de otros proveedores. Comercialmente existe la marca, pero físicamente no está. Claro. Ellos ocupan lo que era la plataforma de Nextel. Ellos ocupan Nextel. Compraron Nextel, con la infraestructura que tenía, ¿cierto? Y crearon una empresa, ¿cierto?, de fantasía. Pero Nextel tampoco era propietario de la implementación física. Nextel era arrendado a Entel. Entonces técnicamente si usted es cliente de la empresa WOM, vuelve a ocupar IP de Entel. Lo mismo. Claro, ocupa infraestructura de Movistar. ¿Y ellos a quién le compran? A Yana. Ella es el organismo que les vende IP y estandariza. Por lo tanto, nosotros siempre estamos ocupando a otros proveedores. BTR, por ejemplo, como empezó a tener una cantidad gigante de clientes, le arrienda dirección IP a empresas del Caribe. Por ejemplo, usted a lo mejor está saliendo por una dirección IP de Puerto Rico en algún momento, de Venezuela, ya, por otros proveedores. Porque no tienen tantas direcciones IP para darle abasto a los usuarios que tienen. Ese es un tema comercial. Usted tal vez que está lleno de personas que venden planes, ¿cierto? Planes de internet, planes de telefonía. Pero las empresas no son capaces de tener la infraestructura para todos esos usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que volver a rentarle a otros. Tienen más clientes de los que pueden darle soporte. Y eso es un solo ejemplo que se puede dar cuenta. Año nuevo, trate de llamar. Terremoto, trate de llamar. Trate de llamar por esa plataforma móvil. Todo el año funciona, y justo ese día no funciona. Y es porque son tantos los usuarios, o sea, no es tanto los usuarios. Los usuarios registrados quieren conectarse en ese momento. Y ellos tienen, por ejemplo, una plataforma que le da soporte a 1 millón de clientes, pero tienen 5 millones de clientes activos. No pueden comunicarse todo al mismo tiempo. Dentro de los organismos jóvenes